Hoy estamos acá desde la redoma de Petare con la gente, con los vecinos, escuchándolo como todos los viernes acá desde la estación del metro de Petare. Y queremos estar acá también porque queremos hacer un contraste entre ese país de las maravillas en el que viven los ministros que hacen la economía en el país junto con el gobierno nacional y la tierra real, donde vivimos los venezolanos. Es vergonzoso ver cómo ayer el ministro Giordani, a su edad, hablaba de insultos e insultos en un horario que es de protección infantil además, señor ministro, es bueno que lo sepa. Nombraba palabras que no son adecuadas para lo que es el horario en donde estábamos. Pero no solo eso, sino que se dedicó prácticamente toda su intervención a insultar a unos diputados que fueron electos con más del 50% de la población venezolana. Pero no solamente eso, señor ministro, sino que nosotros los venezolanos, con nuestros impuestos, no le pagamos a usted para que vaya para allá a insultar. Nosotros con nuestros impuestos le pagamos a usted para que nos rinda cuentas. Y usted ayer tenía que ir a rendirle cuentas a los venezolanos. A rendirle cuentas, por ejemplo, del por qué la cesta básica es mucho mayor el costo de lo que nosotros invertimos en la cesta básica que lo que entonces nosotros adquirimos con el sueldo básico. Y no son palabras dichas por Edinson Ferrer. No son palabras dichas por Primero Justicia, son palabras dichas por el Instituto Nacional de Estadística y por el Banco Central de Venezuela. Usted debió haber ido ayer a esa Asamblea Nacional a explicarle a todos los venezolanos por qué la cesta básica cuesta alrededor de los 1.400 bolívares fuertes y el sueldo mínimo solo 1.200 bolívares fuertes. Usted debió haber ido ayer a la Asamblea Nacional a explicarle a los venezolanos, entre otras cosas, por qué solamente en enero del 2011 la inflación en Venezuela supera lo que fue la inflación de todo el año 2010 en Bolivia. Usted debió haber ido ayer también a explicarle a todos los venezolanos por qué nosotros, por qué Venezuela, que tiene salida al mar, por qué Venezuela, que tiene grandes yacimientos petroleros, por qué somos nosotros, en conjunto con Haití, los únicos países del continente que no hemos sentido un crecimiento económico. ¿Por qué Brasil, Colombia, Chile, Argentina, todos estos países de aquí mismo del continente latinoamericano han podido crecer económicamente? ¿Por qué en esos países la gente que trabaja y se gana su platica sí le alcanza para comprar, para poder comer? ¿Y por qué aquí, en Venezuela, eso ha sido imposible? Usted tiene que explicarnos también, señor ministro, tiene que explicarnos por qué en los últimos 12 años se ha multiplicado por 16 el costo de un alimento y por qué solo se ha multiplicado por 8 el sueldo mínimo de un venezolano. Lo que quiere decir que la cesta básica está muy por encima de lo que es el vivir y el sueldo de un venezolano. Pero no solamente eso, porque estamos hablando de aquellas personas que gracias a Dios han podido tener un sueldo mínimo. Pero es que no todas gozan de un sueldo mínimo, señor ministro, y eso también le faltó decirle a usted, que de las 13 millones de personas que estamos en edad laboral activa, que de esas 13 millones de personas, más de 6 millones tienen que trabajar en la economía informal, como están hoy acá los vendedores informales en Petare, porque no pueden encontrar, no se les ha generado un empleo digno, ni en las empresas privadas, ni en el gobierno nacional, ni en ninguno de los convenios que ustedes han firmado desde el gobierno nacional. ¿Por qué de esas 13 millones de personas laborales activas, más de 6 millones están en la economía informal y no pueden gozar de un sueldo digno, no pueden gozar de unos estatiques, no pueden gozar de los beneficios que le da la ley? Pero no solamente eso, sino que de esos 13 millones, también más de 1 millón se encuentran absolutamente en desocupación. Más de 1 millón de venezolanos en desocupación, más de 6 millones de venezolanos en la economía informal, lo que nos da un resultado de más del 50% de la población laboral activa se encuentra entonces sesgada de lo que es un sueldo digno para los venezolanos. De esta manera le estoy haciendo la tarea, señor ministro. Esto es lo que usted debió haber dicho ayer en la Asamblea Nacional. Les exigimos como venezolanos que dejen de vivir en el país de la maravilla y bajen acá a la tierra a vivir con todos nosotros los venezolanos.